Bienvenidos todos a este nuevo estudio basado en el libro de Romanos del Shaliach Shaul, apóstol Pablo. Le pido al Eterno que nos guíe con su sabiduría, con el poder de su Espíritu de Santidad, a toda verdad. Y con temor y temblor iniciamos este estudio eh, con la intención de colocar un grano de arena en el conocimiento de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Vamos a comenzar con una introducción y un contexto histórico, porque esto va a ser primordial para que tengamos una buena base y de esta forma se facilite la comprensión y el entendimiento de toda este libro de Romanos. Lo primero que tendríamos que decir es que fue escrita por el Shaliach Saúl, apóstol Pablo, aproximadamente en el año 56 de la era común o del nacimiento de Yeshua. Estando Pablo en Grecia, muy probablemente en la ciudad de Corinto. Tenemos que considerar, como dice Pedro en su segunda carta, que estos escritos son bien polémicos hasta el día de hoy. Y aunque la intención de Pablo era resolver muchos de los conflictos que existían en esta etapa de la historia de los creyentes en nuestro Señor Yeshua HaMashiach, la verdad es que la confusión y los conflictos no han cesado hasta el día de hoy. Veamos qué dice Pedro en Segunda de Pedro 3 del 15 al 16. Dice así: considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como se escribió también, tal como se escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Entonces, hay dos características que tienen las personas que desvían el mensaje de Pablo en la carta a los romanos. Una, un nivel de ignorancia. Y dos, inestabilidad. Son dos cosas totalmente contrarias a las características de Dios, en quien reside toda la sabiduría y que no tiene ningún ápice de inestabilidad, de inconstancia, de falta de unidad, de falta de fidelidad. Que Dios nos conceda esa sabiduría y esa fe fiel, firme y constante, para que no seamos uno más dentro de este grupo de personas que en vez de aclarar, lo que hacen es oscurecer. Pablo escribía de asuntos muy profundos y de difícil comprensión. De hecho, la carta a los romanos se considera la carta, digamos que, eh, doctrinal, teológica más profunda y completa del Nuevo Testamento. Entendamos lo siguiente. En esa época, el judaísmo
que estaba constituido principalmente por la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y la tribu de los levitas, que habían sobrevivido a la dispersión que había ocurrido de las 10 tribus que estaban al norte y que fueron diseminadas por el mundo entero, fueron absorbidas por las naciones y terminando gentilizando, terminaron perdiendo la identidad con el Dios de Israel y pues cayeron en la idolatría y el paganismo de las naciones, es decir, de los gentiles. Los judíos, que eran la tribu más numerosa y que asumieron el liderazgo, estaban constituidos por diversas sectas. Entre ellas tenemos a los fariseos, los saduceos, los celotes y los esenios. Los fariseos eran la secta de las personas que se dedicaban a interpretar la Torá, que eran los que tenían el liderazgo en las sinagogas, que estaban pues dispersas en todas las ciudades, en diferentes naciones fuera de Israel. Y ellos eran los más populares porque pues tenían el control y la popularidad dentro de todo el pueblo judío de Israel. Estaban también los saduceos, que eran una minoría, eran amantes del dinero y estaban muy bien conectados con el imperio que dominaba en esa época, que era el Imperio Romano, al punto de que aún sin ser descendientes de Aarón, de la tribu de Leví, ellos eran los que tenían el sacerdocio aprobado y confirmado por los romanos, en conjunto con las autoridades de Roma. Luego tenemos a los celotes y a los esenios, que eran, como dice la palabra celotes, celosos, que es el significado de esa palabra. Los celotes y los esenios eran muy celosos de mantener los preceptos y los principios del pueblo de Israel. Ellos tenían una diferencia, pues los esenios se habían retirado al desierto, a Qumrán, para apartarse de la contaminación que había, que había en los saduceos y en el manejo pues, del Estado de Israel en esa época. Y los celotes también eran muy celosos, pero ellos sí estaban dispuestos a luchar y a aplicar la violencia para poder desalojar al Imperio Romano de ese dominio que ejercían sobre el pueblo de Israel en esa época. Entonces vemos que en el judaísmo habían divisiones. También habían otras divisiones en cuanto a creencias. Por ejemplo, los fariseos creían en la resurrección, los saduceos no creían en la resurrección y muchas otras creencias que no queremos entrar en detalle en este momento. En esa época, el emperador que gobernaba Roma era Tiberio Claudio César Augusto Germánico. Fue el cuarto emperador romano de la dinastía Julio Claudia y gobernó desde el año 41 hasta el año 54. Luego de él, pues vino a sustituirlo Nerón.
Aquí hay unas láminas que no las voy a leer ahorita, pero sirven de contexto histórico y que ustedes con calma, cuando vean la grabación por Facebook o por YouTube, van a poder observarla con detenimiento y ampliar información histórica. Pero sí quiero detenerme en esta lámina que habla de los conflictos entre los judíos y gentiles creyentes, judíos que creían en Yeshua, gentiles que creían en Yeshua en esa época. Dice así la historia. Los judíos fueron expulsados de Roma en torno al año 49 a causa de los disturbios por el edicto de Claudio, que era el emperador. Joseph Fitzmayer afirma que ambos, judíos y cristianos judíos, yo les llamaría mesiánicos judíos, fueron expulsados como consecuencia de su lucha interna. Claudio murió alrededor del año 54 después de Cristo. Y su sucesor, el emperador Nerón, permitió a los judíos regresar a Roma. Pero después del gran incendio de Roma del 64, los cristianos gentiles fueron perseguidos. Fitzmayer argumenta que con el regreso de los judíos a Roma en el año 54, después de la muerte de Claudio, un nuevo conflicto surgió entre los cristianos gentiles y los judíos mesiánicos, que anteriormente habían sido expulsados. ¿Qué piensa que los gentiles cristianos pudieron haber desarrollado un rechazo, una animadversión, un desprecio hacia los judíos creyentes y hacia los judíos en general, hacia los judíos? Porque teológicamente racionalizaron que los judíos ya no eran el pueblo de Dios. Tenemos que entender que en Roma, pues existían sinagogas judías y dentro de ese contexto era que se predicaba la palabra, tanto a los judíos como a los gentiles que se habían convertido al judaísmo y que se reunían todos juntos en la sinagoga. A raíz de que el emperador Claudio expulsara a los judíos en el año 49, producto del desorden, los conflictos que se generaron a raíz de la predicación del evangelio de Yeshua HaMashiach, empezaron a haber muchas disputas y eso generó que fueran expulsados. Y pasó un periodo de tiempo, varios años, desde el año 49 hasta el año 54, que los judíos pudieron regresar a Roma. Tanto los judíos no creyentes en Yeshua como los judíos creyentes en Yeshua. En ese periodo de años, pues los gentiles que habían creído en Yeshua, pues desarrollaron ese rechazo hacia los judíos creyentes en Yeshua y no creyentes en Yeshua. Dice así: el registro antiguo más probable de los inicios del cristianismo en Roma está dado por un escritor del siglo IV conocido como Ambrosiastro. Está establecido, dice Ambrosiastro, que había judíos viviendo en Roma en los tiempos de los apóstoles y que los judíos que habían creído en Mashiach, en Cristo, dieron a los romanos la tradición de que se debía profesar a Cristo, pero manteniendo la Torá, tanto la Torá escrita como la Torá oral. Uno no debería condenar los romanos, sino alabar su fe, porque sin ver signos o milagros y sin ver a ninguno de los apóstoles, ellos, sin embargo, aceptaron la fe en Cristo
aunque según un rito judío. En este momento, los judíos conformaban un número importante en Roma y sus sinagogas eran frecuentadas por muchos. De esta manera se le permitió a los gentiles familiarizarse con la historia de Yeshua de Nazaret. Vamos a hacer aquí una breve descripción de lo que yo he llamado el Israel carnal y el Israel espiritual. Llámese Israel carnal a los judíos y prosélitos que no creían en Yeshua, y llámese el Israel espiritual a los judíos y prosélitos que sí creían en Yeshua HaMashiach. Uno, tenemos a los judíos de nacimiento no creyentes en Yeshua. Dos, tenemos a los judíos prosélitos. ¿Quiénes eran los prosélitos? Los gentiles que se habían convertido al judaísmo, no creyentes en Yeshua HaMashiach por medio del rito que establecido en esa época, la circuncisión, sacrificio en el templo, la mikveh, que es un bautismo. Entonces, las personas no judías se podían convertir al judaísmo. Luego tenemos al Israel espiritual. ¿Quiénes eran el Israel espiritual? Judíos de nacimiento que llegaron a creer que Yeshua era el Mesías. Judíos prosélitos que se habían convertido al judaísmo, pero que posteriormente creyeron que Yeshua era el Mesías. Y gentiles kadosh. Kadosh significa santo, apartado, elevado para Dios. De gentiles santos que por su fe en Yeshua como el Mesías de Israel eran rechazados por los judíos de nacimiento y por los judíos prosélitos que no creían en Yeshua, los cuales intentaban impedir su incorporación a la vida del pueblo de Israel, los servicios en la sinagoga, en el templo, el acceso al templo. Y con esto podemos tener un panorama del conflicto y las divisiones que se vivían en esa época entre los judíos creyentes en Yeshua, los judíos no creyentes en Yeshua y los gentiles que habían aceptado al Señor como su Salvador. Vamos a ver algunos versículos dentro de la Biblia que nos dan un poco más de luz con respecto a esto que quiero esbozarles. En Hechos 18, del 1 al 4, estando Pablo en Corinto, en Grecia, dice así: después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer. Pues Claudio, el emperador, como ya les había dicho, como nos confirman los historiadores de la época, había ordenado a todos los judíos, creyentes en Yeshua y no creyentes en Yeshua, que salieran de Roma. Y esto fue lo que generó que los gentiles creyentes en Yeshua se quedaran solos comandando la iglesia en Roma. Fue a ellos, y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutía Pablo en la sinagoga todos los domingos, no, todos los días de Shabbat, y trataba de persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo descendieron a Macedonia, Pablo se dedicaba por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Yeshua era el Mashiach. Pero cuando ellos se le opusieron y blasfemaron,
Él sacudió sus ropas y les dijo: vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas. Yo soy limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Y partiendo de allí se fue a la casa de un hombre llamado Tircio, justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, al oír, creían y eran bautizados. Sabemos que Pablo tenía el ministerio de la predicación a los gentiles y Pedro a los judíos. Sin embargo, estando Pablo fuera de Israel, como en este caso en Corinto, él predicaba en las sinagogas en el Shabbat y él primero iba a los judíos. Me pregunto yo, como seguidores del Mesías, que reconocemos que Pablo fue uno, si no el más grande de los apóstoles, si nosotros hacemos lo mismo que él, si nosotros estamos tomando en cuenta a nuestros hermanos judíos no creyentes en Yeshua a la hora de predicar primero a ellos, ¿lo estamos tomando en cuenta? ¿Estamos preparados para defender con conocimiento y con poder el mensaje de las buenas nuevas del bueno, es decir, de Yeshua? Reflexionemos sobre eso. Y bueno, vemos aquí en este escrito de Hechos perfectamente todos los conflictos que se generaban. Pablo va a la sinagoga, le predica a los judíos lo rechazan. Él se va a una casa frente a la sinagoga a predicarle a los gentiles. El dueño era un gentil que era Ticio. Y el presidente de la sinagoga, junto con su familia, creen en Yeshua, se separan de la sinagoga, se congregan en la casa del frente. Imagínense toda esta situación. Entonces, en este contexto de Hechos 18, pues habían expulsado a los judíos que vivían en Roma por parte del emperador Claudio. Y como les había dicho, Pablo predicaba a todos los chavales en la sinagoga, en la ciudad de Corinto, en Grecia, a judíos y a griegos. Pablo tenía conflicto con los judíos y proselitos que no creyeron en Yeshua. Se dedicó a predicarle a los gentiles. El presidente de la sinagoga y su familia aceptaron a Yeshua como Mashiach y se fueron con Pablo. Y Pablo continúa predicando en una casa frente a la sinagoga. Vamos a leer aquí en Hechos 23, del 6 al 7, cómo Pablo aprovechó la división que existía entre los judíos no creyentes en Yeshua para poder escaparse de un conflicto que tenía un juicio que le querían hacer. Entonces Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y otras fariseos, porque estaban en el concilio, en el Sanedrín, o reunidos, y donde Pablo era el acusado, ¿no? Y él se levanta y dice: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. Cuando dijo esto, se produjo un altercado entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. ¿Por qué se produjo el altercado? Porque no tenían las mismas creencias, dado que los fariseos creían en la resurrección de los muertos y los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Se forma esta discusión, terminan los fariseos apoyando a Pablo y lo dejan en libertad. Y a raíz de esto, continúa Hechos diciendo que a la noche siguiente se le apareció el Señor y le dijo: ten ánimo, porque has testificado fielmente de mí, de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Entonces tengan ustedes la seguridad que en Roma también existían estos mismos conflictos. En Mateo 23:15, Yeshua tuvo muchos conflictos con los fariseos, que ante el temor de perder el control de la población,
debido a la predicación y el arrastre que tenía Yeshua entre el pueblo, por lo cual ellos se estaban sintiendo desplazados. Yeshua dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para ser un prosélito», es decir, para convertir a un gentil al judaísmo, «y cuando llega a serlo, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros». ¿Por qué dice que lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros? Porque los judíos, los fariseos, se habían formado a raíz del exilio a Babilonia, donde Nabucodonosor había conquistado a el pueblo judío y se los había llevado cautivos a Babilonia. Y esto Dios lo permitió porque durante 490 años que el pueblo judío estaba en la tierra de Israel, no dejó descansar la tierra, como dice la Torá, como dice el mandamiento, que después de 6 años, al 7.º año debes dejar descansar la tierra. Durante 490 años no lo hicieron. Eso acumularon 70 años de reposo para la tierra, y Hashem, el Eterno, pues permitió que Nabucodonosor arrasara, destruyera el templo, se llevara cautivo al pueblo judío, al pueblo de Israel en esa época. ¿Y cuánto tiempo duró el cautiverio? 70 años. Los fariseos que se formaron en ese exilio, y que se generó también la sinagoga, porque no tenían templo y tenían que de alguna manera mantener sus costumbres o tradiciones, mantener la Torá, mantener el idioma hebreo, seguir celebrando las fiestas de Hashem. Empezaron a hacer una cantidad de regulaciones, una cantidad de reglas, una cantidad de mandamientos alrededor de los mandamientos de la Torá, con el fin de que cuando regresaran a Jerusalén, construyeran de nuevo el templo, proteger los mandamientos de manera muy celosa para que no volviera a suceder lo que había sucedido. Pero ellos pasaron de un extremo al otro. Un extremo era no guardar los mandamientos. El otro extremo era tener mandamientos y mandamientos y mandamientos sobre los mandamientos reales de Dios, que hacían que las personas, que era imposible poder guardar esos mandamientos, y de alguna manera estaban desechando la gracia. En Hechos 15, del 1 al 3, fíjense que vamos a presentar otro conflicto que se generó entre judíos creyentes en Yeshua y gentiles junto con judíos que también eran creyentes en Yeshua. ¿Cuál era el conflicto? Bueno, Pablo estaba predicando a diferentes ciudades fuera de Israel, y detrás de ello había una cantidad de personas judías creyentes en Yeshua que se oponían a que estos gentiles simplemente entraran a formar parte del pueblo de Israel si no seguían el rito de la circuncisión para poder ser salvos. Dice así, Hechos 15:1, y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moshe, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Eso fue en el concilio de Jerusalén. Así que, siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Veamos entonces que aquí hay conflicto entre creyentes, judíos y no judíos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos.
Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés para ser salvos. Dios no tiene ningún conflicto con que nosotros guardemos su propia ley. Pero lo que sí tiene conflicto Dios es que guardar la ley es para santificarnos, no es para ser salvos. Y que para guardar la ley, previamente nosotros teníamos que haber recibido el espíritu de santidad que iba a grabar esa Torah en nuestra mente y en nuestros corazones, como dice el libro del profeta Jeremías y como lo dice el libro del profeta Ezequiel. Entonces, el problema es poner a los mandamientos como una condición para ser salvos, cuando eso no es lo que dice la Torah. Entonces, vemos que había una división entre judíos de nacimiento y prosélitos que creyeron en Yeshua, que consideraban que ser salvos, que para ser salvos no bastaba el sacrificio de Yeshua, y judíos, prosélitos y gentiles creyentes en Yeshua, que consideraban que la salvación no dependía de la circuncisión física ni de guardar los mandamientos de la Torah. Con este contexto, con esta introducción, vamos entonces a comenzar el estudio del libro de Romanos. Vamos a llegar en este estudio del día de hoy hasta los primeros 7 versículos. Versículo 1. Pablo, siervo de Mashiach Yeshua, llamado a ser apóstol, apartado. La palabra apartado viene del griego aforismenos, pero el equivalente de esta palabra en hebreo vendría siendo la palabra perusim. Perusim significa apartado. Perusim es fariseo. Entonces, Pablo prácticamente está diciendo que él es siervo de Yeshua HaMashiach, llamado a ser enviado, apóstol, fariseo para el evangelio de Dios. Aquí tenemos otra palabra interesante, evangelium, que bueno, se conoce como las buenas nuevas, pero si queremos darle un entendimiento más preciso, el evangelio son las noticias del bueno. Y bueno, sabemos que solo es Dios, como dijo Yeshua HaMashiach. ¿Por qué me llamáis bueno? Si bueno solo es uno, que es Dios. Entonces, el evangelio son las noticias del bueno, es decir, de Dios. Es decir, de Yeshua HaMashiach, porque el Mesías era bueno. ¿Por qué el Mesías era bueno? Porque nació sin pecado y vivió sin pecado. Si el Mesías no era bueno, si el Mesías no era Dios mismo viniendo por nosotros, nadie, ningún ser humano podía estar capacitado para poder pagar por los pecados del resto de la humanidad, dado que tendría él mismo que pagar por su propio pecado, como con su propia vida, no podía vencer la muerte. Entonces, la única manera de que alguien pudiera morir por los pecados de todos los demás era alguien bueno, y bueno solamente es Dios. Entonces, el evangelio, que son las noticias del bueno Yeshua HaMashiach, que es Dios despojándose de toda su investidura, de toda su gloria y vistiéndose como uno de nosotros, humillándose hasta la muerte de cruz, pero así como entregó su vida, pues la recuperó por su propio poder. Entonces vemos aquí que Pablo era encargado de dar las noticias del bueno, que es Dios vestido en semejanza de hombre. En Hechos 23:6 dice, entonces Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y otras fariseos, alzó la voz en concilio diciendo, hermanos, yo soy fariseo y hijo de fariseos. ¿Por qué traigo a colación este versículo de nuevo? Porque uno de los objetivos de este estudio es desmitificar y
desmontar muchos de los prejuicios y las malas interpretaciones de las cuales Pedro hizo referencia con respecto a los escritos de Pablo. Fíjense que yo busqué en el diccionario el significado de la palabra fariseo, y esto es solo un ejemplo. Y cuando encuentro el significado de la palabra fariseo, dice fariseo, persona que es hipócrita y finge una moral, unos sentimientos o unas creencias religiosas que no tiene. Y eso no es el significado de fariseo. Sin duda alguna, había muchas personas fariseas que eran hipócritas, como hay muchísimas personas en la actualidad, venezolanos que son hipócritas, americanos que son hipócritas, pero eso no quiere decir que el significado de ser venezolano o el significado de ser americano es ser hipócrita. Entonces, esta definición que cualquier persona puede encontrar hoy en día en el diccionario es una definición antisemita, sesgada, prejuiciosa. Y yo les pregunto, ¿cómo Pablo, siendo creyente en Yeshua HaMashiach, si esta definición fuera verdadera, se va a presentar ante otras personas como un fariseo hijo de fariseos? Es decir, aplicando esta definición, diría Pablo, hermanos, yo soy hipócrita, hijo de hipócritas. Indudablemente que esto no es cierto, es un error. Entonces nosotros tenemos que empezar a desprendernos de este tipo de ideas que han sido sembradas en nuestra mente y en nuestro corazón durante siglos. Entonces, con este ejemplo vamos a seguir adelante con los versículos 2 y 3 de Romanos, capítulo 1. Ok, que él, o sea, hablando de Dios, ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras acerca de su hijo que nació de la ascendencia de David según la carne. Y cuando dice que nació de la descendencia de David según la carne es porque José, que había adoptado a Yeshua de manera legal, era descendiente de la tribu de David. Igual que María, o que el padre de María, que creo que también se llamaba José, eran descendientes de David. Pero según la carne, aunque José no era el verdadero padre de Yeshua, sí lo había adoptado y todo el mundo lo reconocía como su padre. Pero aquí está hablando de que Yeshua era el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Entonces, de cara a los hombres, era descendiente de David según la carne. Pero de cara a la realidad espiritual, era el Hijo de Dios, el Mesías. Dios mismo vestido de carne y hueso. Y como dice Colosenses, que Yeshua es el creador, y lo dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 también, que en él fueron creadas todas las cosas visibles e invisibles, tanto en los cielos como en la tierra. Resulta que Yeshua fue el creador de toda la humanidad. Ahora quisiera seguir haciendo una comparación, un contraste entre la cultura de Dios y la cultura del mundo de esa época. Porque en la cultura del mundo también existían los dioses o hijos de dioses. Fíjense que en el culto imperial en la antigua Roma, era la veneración de unos pocos emperadores elegidos como dioses una vez que fallecían, ¿no? El único emperador que se declaró a sí mismo Dios mientras vivía fue Domiciano, lo cual causó un gran escándalo, ¿no? Y vamos a ver más adelante, ¿no? Es increíble, ¿no? Es la muerte la que generaba que se le colocara ese título de dioses, ¿no? Lo contrario al verdadero y único Dios, que es un Dios de vida, ¿no? Entonces, los emperadores de Roma eran unos dioses muertos. O sea, es decir, unos
dioses falsos. Entonces, fíjense, hacer que ciertos emperadores fallecidos se convirtieran en dioses se volvió un elemento prominente de la religión del Imperio Romano durante el Principado, hasta el punto de que algunos parientes de emperadores también fueron deidificados. ¿Cómo? Con el título, con la palabra de divus, precediendo a sus nombres, o divas si eran mujeres. El culto se prolongó, el culto pronto se divulgó por toda la extensión del imperio. Entonces, para que estos emperadores, digamos que se hacía un evento que era la apoteosis, para poder nombrarlos con este título, hacían unas estatuas, luego las quemaban en una pira y agarraban un águila y este águila lo soltaban y eso significaba que el alma de ese emperador iba a subir a los dioses. Ellos se autoproclamaban como el dios Invictus, como lo hizo Julio César, ¿no? Y también se autoproclamaron como dictadores vitalicios. Y eso es esa cultura del mundo que gobernaba en esa época no es distinta a la cultura que tenemos hoy en día. Y para eso le voy a poner algunos ejemplos muy vivos en la mente de todos nosotros. Esta es la estatua del comandante eterno. ¿Quién es el comandante eterno? Hugo Chávez Frías. ¿Quién donó esta estatua? Pues otro dictador, Vladimir Putin, que ya tiene, no sé, más de 20 años en el poder. Y creo que no lo va a querer soltar, sino hasta que se muera, y me imagino que va a dejar algún sucesor. Aquí tenemos la foto de Xi Jinping, el cual se autodenomina como el Papa Xi, o sea, el Papa, como si fuera el Papa 11, de una manera jocosa, prácticamente deidificándose, como el Papa también se deidifica, porque se llama el Papa, que solamente padre, tenemos un solo Padre que está en los cielos, desde el punto de vista espiritual. El Papa también se autoproclama como el sumo pontífice y el único sumo sacerdote es Yeshua HaMashiach. El Papa también se autoidentifica como el vicario de Cristo, o sea, como que la representación de Cristo en la tierra, y ese título nada más lo tiene el Consolador, que es el Espíritu de Santidad. Entonces, este dictador chino se autoproclama como divino, haciéndose un paralelismo con el Papa, que también prácticamente se proclama como divino, ¿no? Porque de paso, dentro de la doctrina católica, se dice que el Papa, la doctrina del Papa es infalible, cosa muy alejada de la realidad. Estamos hablando de que hoy en día también estamos viviendo lo que se denomina como el culto a la personalidad. Vamos a ver otro ejemplo. Esta estatua, adivinen de quién es esta estatua. Esa estatua es un busto de Vladimir Putin vestido de emperador romano. Imagínense ustedes. Vamos a poner otro ejemplo. Esta es una dinastía de dictadores vitalicios que gobierna, que ha estado gobernando por unos cuantos años Corea del Norte, ¿no? Y todos estos regímenes tienen algo en común, que son comunistas, y los gobiernos comunistas sustituyen a Dios por el culto a una personalidad y por el culto a un sistema político. Entonces ellos son los que determinan lo que es bueno, lo que es malo, sustituyendo o pretendiendo sustituir a Dios mismo.
Ahora, esta idea y esta cultura del endiosamiento no solamente se restringe a figuras políticas y gobernantes, también lo podemos ver en la farándula, en los medios artísticos. La idea de diva suele emplearse para calificar a una figura del espectáculo que es muy famosa. Se trata de grandes estrellas que sobresalen del resto por su popularidad o su talento. La etimología de diva se vincula a lo divino. Cuando comenzó a utilizarse el término, se aplicaba a las principales cantantes de ópera, aquellas que generaban fascinación y se situaban por sobre el resto de la gente, casi como divinidades. Con el paso del tiempo, el concepto empezó a usarse para nombrar a cualquier figura destacada del mundo artístico y del entretenimiento. Entonces, vemos que esta cultura del mundo era en los tiempos de Yeshua, al igual que en los tiempos nuestros de hoy en día. ¿Por qué le digo esto? Porque una de las cosas que nosotros tenemos que tener plena conciencia es que nosotros no podemos mezclarnos con el mundo, no podemos parecernos al mundo, no podemos actuar, hablar, pensar, comer, vestirnos como el mundo, porque la cultura de Dios es totalmente contraria a la cultura del mundo. Y Pablo lo estaba estableciendo muy claramente desde un principio en su carta. Seguimos con el versículo 4 que dice que fue declarado hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Yeshua HaMashiach. ¿Ven la diferencia? Una cosa es el culto de los muertos, donde deidificaban a los emperadores romanos después de muertos, y otra cosa es ser declarado hijo de Dios por el poder que permitió que Yeshua resucitara de los muertos. Entonces son dos cosas totalmente diferentes y contrarias. Yeshua, el Hijo de Dios, con el poder del Espíritu de vida, el Espíritu de su santidad, el único que hace surgir la vida de la muerte. Y fíjense, con respecto a la declaración de Yeshua como Hijo de Dios, lo que dice Teilín, que es el Salmo 2.7. Ciertamente anunciaré el decreto de Hashem que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y de esta escritura en los Salmos, trata el escritor del libro de Hechos, que es el mismo Pablo, en el capítulo 13, versículos 32 y 33, y miren lo que dice con respecto a este versículo. Dice, y nosotros os anunciamos el Evangelio, como ya les dije, que es las noticias del bueno, de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos, como al resucitar a Yeshua, como también está escrito en el Salmo 2. Entonces, nosotros tenemos la fe en el Hijo de Dios, no basada en leyes humanas, intereses políticos, deseos de controlar a la población, sino basado en el poder de la resurrección. Yeshua, Hijo de Dios, parido de la resurrección. En Lucas 1, 31 al 32 dice, y aquí que concebirás en tu seno y darás un hijo y le pondrás por nombre Yeshua. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y no solamente eso nos dice el Evangelio, sino que dice que le pondrás por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Versículo 5 de Romanos 1 dice, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fidelidad entre todos los gentiles. Yeshua es el único que nos puede proveer de gracia. ¿Y qué nos está promoviendo esa gracia?
no obedecer los mandamientos, no obedecer la Torá. Al contrario, la gracia que Dios infunde en cada uno de nosotros, pues nos lleva a la obediencia. ¿Obediencia a qué? A la fidelidad, o más bien podríamos decir al que es fiel, a Yeshua, el fiel, el que caminó sin pecado, entre todos los gentiles, porque la promesa que Dios le hizo a Abraham es que iba a formar una gran nación reuniendo familias o gentiles de todas las naciones del mundo. Dice en muchas versiones, por amor a su nombre, pero ahí no aparece la palabra amor por ningún lado. En hebreo dice hipertogonomatos autou, es decir, sobre el nombre de él. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner el versículo como debería estar escrito correctamente. Por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fidelidad entre los gentiles sobre el nombre de Dios, sobre el nombre de Él, o sea, la base sobre la cual descansa la gracia es el nombre de Yeshua HaMashiach. Y la base sobre la cual descansa la obediencia es la gracia que Yeshua nos dio. Aquí se los voy a mostrar un poco mejor para que ustedes lo visualicen. Yeshua HaMashiach es la base, es el fundamento. Sobre ese fundamento viene el perdón de los pecados, el nuevo nacimiento, la salvación por gracia. Y sobre la salvación por gracia, ¿qué viene? ¿Qué se genera posteriormente? Una obediencia al que es fiel, fidelidad, si verdaderamente creemos que Yeshua es nuestro Señor y Salvador. Versículo 6 y la primera parte del versículo 7 dice así: entre los cuales estáis también vosotros llamados de Yeshua HaMashiach, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Nosotros en el Shabbat pasado terminamos de estudiar el libro de Baikra, que es el libro de Levítico. Levítico en griego significa segunda ley o la repetición de la ley que Moshe le repitió al pueblo de Israel después, a punto de morir, después de que ya habían pasado 40 años en el desierto e iban a entrar en la tierra prometida. Pero el nombre hebreo de ese libro es Baikra, que significa y llamó. Y el sentido del libro del Levítico, en resumen general, podríamos decir que es sed santo porque yo soy santo. O sea que el lenguaje que Pablo estaba usando en estos versículos es el lenguaje del libro de Baikra, que significa y llamó. ¿Nos llamó para qué? Para ser santos. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y el Señor nos da el poder para que andemos en santidad. Y vamos a pasar a la segunda parte del versículo 7 y con esto vamos ya finalizando. Romanos 1, 7, parte B. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Yeshua HaMashiach, es lo que dice en la mayoría de las versiones. Ahora, yo resalté en rojo y del. La palabra que está ahí en griego es la palabra kai, que significa y, también, entonces, incluso. Y estos son pequeños detalles, pero una de las cosas que queremos afirmar en el pueblo de Dios es la divinidad de Yeshua HaMashiach. Del Mesías. El Mesías tenía que ser divino. ¿Y qué sucede? Muchas personas que no tienen una buena base en cuanto a cómo defender o cómo entender la divinidad del Mesías, cuando van a las raíces hebreas y se encuentran o se enfrentan con los argumentos de nuestros hermanos judíos, si no estamos bien preparados, sucede lo que está sucediendo con muchas personas hoy en día que están negando la divinidad de Yeshua, aunque reconocen que es el Mesías. En el cristianismo se sabe y no se pone duda que Yeshua es Dios.
el problema del cristianismo es que se inventaron un término que no aparece en toda la Biblia, que dice que es la Trinidad, que Dios son tres y tres, son tres personas diferentes, pero son una, y eso es verdaderamente complicado y contrario a lo que el mismo Yeshua dijo cuando le preguntaron cuál era el primer y más grande mandamiento. Él respondió: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y nosotros aquí defendemos la unidad de Dios y el hecho de que Yeshua es Dios mismo, pero disminuyéndose, humillándose, siendo humilde, y que Dios en su plenitud pues está conformado por el Padre y por el Hijo. En algunas ocasiones actúa como padre, en otras ocasiones actúa como hijo, en algunas ocasiones actúa con justicia, en otras ocasiones actúa con misericordia. Pero es el mismo Dios, es uno solo. Ahora vamos a darle una traducción diferente a lo que aparece en muchas de las Biblias, entendiendo esto, y deberíamos decir de la siguiente manera: gracia a vosotros y paz, de parte de Dios. ¿Quién es Dios? La plenitud de la deidad conformada por la justicia y la misericordia, porque Dios es amor, dice la palabra. Dios es amor, y el amor no es pura misericordia, el amor no es pura justicia, es una combinación de justicia con misericordia, donde la misericordia es lo único que puede vencer el juicio. Y esa misericordia está representada principalmente por Yeshua, que vino no a condenarnos, sino a salvarnos. De parte de Dios. ¿Quién es Dios? Padre nuestro. Y también Señor Yeshua HaMashiach. Es decir, uno solo, un mismo Dios. Aquí también vemos un principio, que es que del Padre se genera y se origina el Hijo. Y del Hijo se origina el pueblo de Israel. Porque la promesa que se le dio a Abraham fue dada a la simiente y no a las simientes. Eso lo podemos encontrar en Gálatas 3:16, que dice: ahora bien, a Abraham, que es el patriarca del pueblo de Israel, fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, el cual es Mashiach, Cristo. Por lo tanto, para poder ser parte del Israel espiritual, judíos y no judíos, es decir, gentiles, tienen que anexarse, injertarse a través de la simiente que es el Mesías Yeshua. Entendiendo entonces que la fuente de Israel es el Mesías y que la fuente del Mesías es el Padre, leamos el Salmo 68:26, que dice: en las congregaciones bendecid a Elohim, que es la plenitud de la deidad, es decir, Hashem, que es el Padre, o tú que eres la fuente de Israel. Esa fuente es el Mesías. La palabra fuente, que es la fuente de vida, viene del hebreo mimekor, que es lo que aparece escrito en este salmo, y mimekor está conformado por dos letras men, una kuf, una vaf y una resh, y sabemos que cada letra hebrea tiene un equivalente numérico. En este caso es 40, 40, 100, 6 y 200, que suman 386, y no por casualidad es el equivalente a la gematria de la palabra Yeshua, nuestro Mesías, confirmando que Elohim está conformado por Hashem y por Yeshua, por el Padre y por el Hijo, por la justicia y la misericordia, y Elohim es amor. Y Elohim, el Padre es la fuente del Mesías, y el Mesías es la fuente, el origen de Israel. El Salmo 36, 9, 10 también dice así: porque en ti está la fuente de la vida. En Hashem está la fuente de la vida, porque de ahí se origina el Hijo.
En tu luz vemos la luz. La luz sabemos que tiene un espectro que es invisible y otro espectro que es visible. En el caso espiritual referente a Elohim, a Dios, Dios es invisible. Hashem es invisible, es el espectro invisible de Dios. Pero el Hijo es la luz que fue visible. Luego dice, extiendes tu misericordia, es decir, al Mesías Yeshua, porque el Padre envió al Hijo, extendió la misericordia, envió al Hijo a la tierra, bajó por nosotros, para con los que te conocen, ¿no? Porque no lo hubiésemos podido conocer si Él no se hubiese acercado a nosotros. Como le dijo a Pedro, Pedro, cuando Pedro dijo que Yeshua era el Hijo de Dios, dijo, mira, Pedro, nadie puede decir esto si mi Padre no se lo ha revelado. ¿Y cómo se lo reveló el Padre? Enviando la misericordia a la vista de Pedro. Y tu justicia para con los rectos de corazón. Después que nosotros recibimos a Yeshua la misericordia, entonces podemos ir, somos declarados justos y podemos ir al Padre, entrar al lugar santísimo, entrar a su presencia sin caer muertos. En Juan 7, 37 y 39, Yeshua, en el último día, el día de la gran fiesta, dice, nosotros que hemos estudiado las raíces hebreas sabemos que este es un nombre de la fiesta de Sukkot, que tiene 8 días y que el último día es el día de la gran fiesta, el día de gran gozo, y representa la última fiesta de otoño, representa la última fiesta del ciclo levítico, que representa la eternidad, la boda del Cordero. Ya cuando viviremos eternamente, sin pecado, sin muerte, lleno de gozo, paz y justicia. Entonces dice así, y el último día, el día de la gran fiesta, Yeshua, puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. Entendemos entonces que Yeshua es la fuente de vida eterna. Pero él decía esto del Espíritu, que fue liberado tras la muerte de Yeshua, que los que habían creído en él habían de recibir porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Yeshua aún no había sido glorificado. Por cierto que estamos a 8 días de la celebración de la fiesta de Shavuot. Bueno, esto lo grabamos, esto fue el día miércoles, pero lo estamos volviendo a grabar porque no salió buena la grabación. Pero el día de hoy, que es viernes, estamos apenas a 8 días de la celebración de la fiesta de Shavuot, que es la entrega del Espíritu de Santidad, y también celebramos la entrega de la Torá en el Monte Sinaí. Entonces, como conclusión final, podemos decir que el pueblo de Israel, es decir, nosotros, vamos en contracorriente a la cultura del mundo. Somos abanderados de Hashem y de la contracultura del mundo somos apartados y distinguidos, llamados a ser santos por medio de Yeshua, conectados al Padre por medio del Hijo, en quien reside la plenitud de la verdad, el poder que vence la muerte. Que tengan shalom, alejen shalom a todos ustedes. Y nos vemos en la consecución de este estudio de Romanos la próxima semana.